to. Tell me what you want, tell me that you need me. I've been waiting all night for you to. Oh, oh, tell me what you want, yeah. I've been waiting all night for you to. Tell me what you want, tell me that you need me. I've been... Cuando los biólogos comprueban la complejidad de la respiración celular, se sienten obligados a tratarla de forma esquemática. Aunque el esquema es una vía para la comprensión, los modelos son solo un pálido reflejo del enorme tráfico de las rutas de la energía. Son necesarios algunos hechos sorprendentes para recordarnos el poder colectivo de la célula. En un día dado, una persona media produce unos 40 kilogramos de ATP. Durante una actividad agotadora, sus células encienden el quemador y utilizan medio kilogramo de ATP por minuto. Desde una contracción nerviosa hasta la locomoción de todo el organismo, el ATP proporciona la energía necesaria. La contracción del músculo es un caso puntual. En un músculo, cada célula contiene numerosos haces. Cada uno de ellos se compone de dos tipos de proteínas: actina y miosina, dispuestas en capas alternativas. Saliendo de cada filamento de la miosina, vemos unas cabezas esféricas conectadas con unos receptores en los filamentos de actina. Cuando se estimula la célula de un músculo, las moléculas de ATP se trasladan a las cabezas esféricas y hace que las cabezas se suelten del filamento de actina. El ATP suelta entonces su energía formando ADP y un fosfato. Al introducir energía en la cabeza, esta se fija más al filamento de actina. Este afianzamiento hace que el ADP y el fosfato se suelten y la cabeza se inclina inmediatamente hacia atrás a su posición original y arrastra al filamento de actina con ella. Mientras que las mitocondrias proporcionen un suministro constante de ATP, en el tiempo real, miles de millones de filamentos de actina se unen a un tiempo para contraer el músculo. ¿Qué sucede cuando nos cansamos en exceso? El sistema circulatorio no lleva suficiente oxígeno a las células del músculo. Al disminuir el nivel del oxígeno de las células, la fosforilación oxidativa empieza a extinguirse, proporcionando su último disparo de energía. Ahora, mientras que la glucólisis puede proporcionar algo de energía, la escasez de oxígeno va a crear otro problema al sistema. O, para ser más exactos, a la cadena de transporte de electrones. Recordemos que el papel fundamental del oxígeno es quitar los electrones del extremo de la cadena. Pero sin oxígeno, la cadena no sigue. NADH no se utiliza y NAD+ no puede reciclarse. Aquí está el problema. La glucólisis necesita un suministro constante de NAD+ para continuar produciendo ATPs. A pesar de que el oxígeno no está presente, la respiración celular puede recurrir a otras estrategias.
Normalmente, el piruvato sigue adelante hacia el ciclo de Krebs. Sin embargo, al estar escaso el oxígeno, una enzima reacciona con el piruvato y el NADH, produciendo NAD+ y ácido láctico. El NAD+ se recicla en la glucólisis y asegura una cantidad limitada de ATP. Es una solución elegante. Y aunque no necesita oxígeno, esta solución cobra su precio. La acumulación de ácido láctico en los músculos crea una sensación de ardor, la experimentada, por ejemplo, por los atletas. Después de unos minutos de descanso, sin embargo, el oxígeno metaboliza el ácido láctico y lleva aires nuevos a los músculos. Si la extenuación fue un problema, también lo es la excesiva indulgencia. Cuando consumimos demasiada glucosa, las células del hígado están sometidas a otro tipo de adaptación. Este exceso de ATP suelta una enzima que enlaza las unidades de acetil del acetilcoenzima A, formando ácidos grasos. Ahora tenemos que recoger la cosecha de ácidos grasos. Un buen año de grasas. Pronto nos convencerá nuestra buena conciencia y decidiremos ponernos a dieta. Una forma de metabolizar la grasa no deseada en glicerina y en ácidos grasos. Como sucede con los ácidos grasos, se convertirán en acetilcoenzima A y entonces entrarán en el ciclo de Krebs. Bajo una dieta severa, todas las grasas serán metabolizadas y el cuerpo volverá a ser el mismo, gastando sus propias proteínas. Al metabolizarse las proteínas, los productos laterales entran en las vías de la respiración celular. Está claro que al quemar proteínas, se quema también la masa del cuerpo. Sin embargo, dentro de unos extremos razonables, el cuerpo humano sigue siendo resistente y adecuadamente robusto gracias a sus propios métodos. Vamos a hablar sobre la glucólisis, también llamada glicólisis por traducción del inglés, y ya lo comentamos en el anterior vídeo sobre la respiración celular, que forma parte de todos los mecanismos celulares de producción de energía. Como dice la palabra, es una lisis, es decir, una ruptura o una descomposición de la molécula de glucosa que se metaboliza para dar lugar a piruvato, ATP y a NADH. Es un proceso de producción de energía y este se produce en todas las células del organismo y concretamente en el citoplasma. Ya dijimos que el ciclo de Krebs se producía o se desarrollaba dentro de la mitocondria, así como la cadena de transporte de electrones.
Entonces, ¿en qué consiste? Pues en una serie de pasos metabólicos que lo que hacen es oxidar la glucosa para producir energía. En la fórmula que se ve aquí a la derecha está la síntesis en la que se puede ver pues que a partir de la glucosa se producirán los 2 piruvatos, 2 NADH y 2 ATP. Esta glucólisis es, digamos que la forma más rápida que tiene la célula para conseguir energía, y normalmente el metabolismo de los carbohidratos pues es la primera vía que se utiliza. Entonces, ¿en qué consiste la glucólisis? Pues en 10 etapas que vamos a explicar ahora lentamente. Tenemos en primer lugar glucosa en la célula, y esta glucosa pasará a glucosa 6-fosfato, que es una reacción que se cataliza por la enzima hexoquinasa, la cual lo que hace es fosforilar, es decir, añadir un grupo fosfato a la glucosa, y así la activa, es decir, aumenta su energía. Y esta lo hace transfiriéndolo del ATP, de un ATP. La ventaja de esta, o una de las ventajas de esta transformación, es que la glucosa 6-fosfato, a diferencia de la glucosa, no puede atravesar la membrana de la célula, es decir, no puede salir afuera y puede seguir con el proceso. El segundo paso es la transformación de la glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato por acción de la glucosa 6-fosfato isomerasa, es decir, por la acción de una enzima que se llama que es una isomerasa. El tercer paso consiste en la transformación de la fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-bifosfato a través de la enzima fosfofructoquinasa 1. Se gasta un ATP porque se fosforila la fructosa 6-fosfato para dar lugar a esta fructosa 1,6-bifosfato. El cuarto paso consiste en la ruptura de la fructosa 1,6-bifosfato en dos moléculas, una que es la dihidroxiacetona fosfato y la otra es la gliceraldehído 3-fosfato. Esta reacción es catalizada por una enzima llamada aldolasa y concretamente fructosa 1,6-bifosfato aldolasa. A continuación, quinto paso, que consiste en la transformación de la hidroxiacetona fosfato, se transforma o se isomeriza en gliceraldehído 3-fosfato. ¿Y esto por qué? Porque el gliceraldehído 3-fosfato es el único de los dos que puede seguir con los pasos restantes de la glucólisis. Entonces, el paso de dihidroxiacetona fosfato a gliceraldehído 3-fosfato se cataliza gracias a una enzima llamada triosa fosfato isomerasa. Aquí estamos en una encrucijada importante que hay que tenerla en mente para no confundirnos, porque podemos ver que en el cuarto paso se genera una molécula de gliceraldehído 3-fosfato, gracias a la aldolasa, y en el quinto paso se genera otra molécula de gliceraldehído 3-fosfato, porque como hemos dicho, solo esta molécula de gliceraldehído 3-fosfato puede seguir con la glucólisis. ¿Y esto qué importancia tiene? Pues muy claro, porque al abrirse dos caminos, lo que nos encontramos es que las reacciones que vienen a continuación ocurrirán o sucederán dos veces, ya que hemos generado dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato en esta cuarta y quinta fase. Y a continuación empezamos con el sexto paso, o la sexta etapa, que consiste en el paso de el gliceraldehído 3-fosfato a 1,3-bifosfoglicerato, o también llamado glicerato 1,3-bifosfato.
gracias a la acción de una enzima llamada gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Esta enzima lo que hace es añadir un fosfato a la gliceraldehído 3-fosfato utilizando NAD. Y esta NAD se reducirá porque incorpora un protón y se producirá como reacción una molécula de NADH. Es decir, NAD pasará a NADH. Esto es interesante tenerlo en cuenta. Es interesante tener en cuenta esto, que es una molécula de NADH por esta vía, pero por la otra vía hemos dicho que ahora teníamos una vía doble. En realidad se producirían dos NADH. El séptimo paso consiste en la transformación del glicerato 1,3-bifosfato en glicerato 3-fosfato. Y esto se produce porque se transfiere un grupo fosfato de esta molécula a una molécula de ADP y entonces se genera la primera molécula de ATP de esta vía. Y esta fase, esta etapa, se cataliza por acción de una enzima que se llama fosfoglicerato quinasa. Recuerda que se genera un ATP, pero en esta etapa de la glucólisis la tenemos duplicada, o sea que en realidad serían dos moléculas de ATP. En el octavo paso, lo que ocurrirá es que el glicerato 3-fosfato se transformará en el glicerato 2-fosfato y esta reacción se catalizará por la fosfoglicerato mutasa, por una mutasa. El noveno paso consiste en la transformación del glicerato 2-fosfato o 2-fosfoglicerato en el fosfoenol piruvato. Y esta reacción se cataliza por la enzima enolasa. Esto lo hace eliminando una molécula de agua. Y el décimo y último paso consiste en la transformación del fosfoenol piruvato en piruvato. Y esto se cataliza por acción de la enzima piruvato quinasa, que lo que hace es desfosforilar el fosfoenol piruvato para obtener el piruvato y el ATP. Entonces, ¿qué obtenemos al final de la glucólisis de una glucosa, concretamente? Pues si nos fijamos, hay dos fases en todo este proceso que hemos explicado. Una primera fase de gasto energético. Si vemos al principio, hay una sola ruta y se consumen 2 ATPs. En cambio, luego tenemos una segunda fase de beneficio energético, en la que hay un desdoblamiento en 2 rutas a nivel del sexto paso, y cada una de estas produce una molécula de NADH, 2 moléculas de ATP y una de piruvato. Si las sumamos, en total nos da que desde una glucosa hemos conseguido 2 moléculas de NADH y 4 moléculas de ATP y 2 piruvatos. Sin embargo, como en esa primera fase de gasto energético hemos gastado 2 ATP, los restamos a los 4 y nos quedan 2 ATP netos. Es decir, lo que obtenemos en limpio son 2 NADH, 2 ATP y 2 piruvato. Si lo repasas es muy fácil de entenderlo. Bueno, ¿y qué pasa con las 2 moléculas del piruvato? Pues dependerá del contexto en el que se encuentre. En un contexto aeróbico, el piruvato se sigue oxidando por la enzima piruvato deshidrogenasa y entrará en el ciclo de Krebs, que esto ya lo explicaremos en otro vídeo, que es un proceso que sí se sigue en las mitocondrias. Pero en células que no posean mitocondrias, por ejemplo el eritrocito, o que requieran grandes cantidades de ATP, como en el músculo al hacer ejercicio físico, pues el piruvato lo que sufrirá es una fermentación, convirtiéndose en ácido láctico por acción de la lactato deshidrogenasa, que utiliza NADH, y el NAD resultante será utilizado por el gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa que hemos explicado en el sexto paso de la glucólisis para producir NADH
y seguir la glucólisis por la vía normal. O sea que son procesos que están todos relacionados. Me gustaría también comentar el primer enzima, la exoquinasa, que actúa en el primer paso de la glucólisis, que es un enzima que transforma la glucosa en glucosa 6-fosfato y que está a nivel de todos los tejidos y se inhibe por el aumento de concentración de la glucosa 6-fosfato. O sea, conforme más glucosa 6-fosfato, menos actividad del enzima. En cambio, en hígado, páncreas y otros tejidos hay una variante de la exoquinasa, que es la glucoquinasa, que aunque solo fosforila a la glucosa, tiene menos afinidad por esta, a diferencia de la exoquinasa, y no se inhibe por el aumento de glucosa 6-fosfato. Entonces, para concluir, la función o las funciones de la glucólisis son, en primer lugar, la generación de energía, que será en forma de ATP y NADH, tanto en la respiración aeróbica como anaeróbica, es decir, con oxígeno o sin oxígeno. Y en segundo lugar, la producción de piruvato, que pasará al ciclo de Krebs en la respiración aeróbica y que I've been waiting all night for you to tell me that you need me, tell me that you want me. la primera molécula que se utiliza para iniciar el ciclo de Krebs es el piruvato, que ya dijimos que procedía de la glucólisis, y también puede utilizarse ácidos grasos o aminoácidos, pero en este vídeo nos centraremos en la vía que empieza por el piruvato. El piruvato se transforma en acetilcoenzima A, que se conoce más comúnmente como acetil-CoA, y esta transformación se produce por la acción de un complejo de 3 enzimas que se llaman piruvato deshidrogenasa. Al ser una deshidrogenasa, producirá un NADH. El piruvato tiene 3 moléculas de carbono, en cambio el acetil-CoA tiene 2 moléculas de carbono. Ha perdido un carbono el piruvato para transformarse en acetil-CoA, que se pierde en forma de CO2. El ciclo de Krebs empieza cuando una molécula que se llama oxalacetato, que tiene 4 carbonos, se combina con el acetil-CoA, que tiene 2 carbonos, y produce el citrato, que es una molécula de 6 carbonos. El citrato se transformará en cisaconitato, que es otra molécula de 6 carbonos. El cisaconitato se transforma en otra molécula que se llama isocitrato, que también tiene 6 carbonos. El siguiente paso es de deisocitrato a alfa-cetoglutarato. El deisocitrato tiene 6 carbonos y perderá 1 para formar el alfa-cetoglutarato, que tiene 5 carbonos. En este proceso, el carbono se pierde en forma de CO2 y se produce un NADH. El siguiente paso es de alfa-cetoglutarato, de 5 carbonos, a succinil-CoA, que tiene 4 carbonos. Se produce también una pérdida de un carbono en forma de CO2 y se produce un NADH. El succinil-CoA se transformará en succinato y en este proceso obtendremos un GTP, que es equivalente a una ATP, básicamente. El succinato se transformará en fumarato y se producirá un FADH2. El fumarato incorporará una molécula de agua y se transformará en malato. Al final, el malato se transformará en oxalacetato, cerrando el círculo y produciendo un NADH. Entonces tendremos oxalacetato disponible para combinarse con el acetil-CoA y empezar otra vez el ciclo de Krebs. En cuanto a los enzimas,
la citrato sintasa es la que sintetiza el paso de acetil-CoA más oxalacetato a citrato. El paso de citrato a cisaconitato es catalizado por el enzima aconitasa. El paso de cisaconitato a D-isocitrato también es catalizado por la aconitasa. En el paso de D-isocitrato a alfa-cetoglutarato interviene la isocitrato deshidrogenasa, que es la que produce el primer NADH, y produciendo un CO2. El paso de alfa-cetoglutarato a succinil-CoA es catalizado por el enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que, como hemos dicho antes, producía un NADH y un CO2. El paso de succinil-CoA a succinato se cataliza por la succinil-CoA sintetasa. Recordemos que en el proceso se produce un GTP. La succinato deshidrogenasa cataliza el paso de succinato a fumarato y se produce en este proceso un FADH2. El paso de fumarato a malato se cataliza por el enzima fumarasa. La malato deshidrogenasa cataliza el paso de malato a oxalacetato con la producción de un NADH. Entonces, para concluir, recordemos que en todo este ciclo de Krebs se acaba produciendo tres tipos de molécula altamente energética, que son un GTP, un FADH2 y 3 NADH. Recordemos que cuando empieza esto a partir de una molécula de glucosa, a nivel de la glucólisis hay un desdoblamiento en dos rutas, o sea que de una glucosa tendremos dos ciclos de Krebs, es decir, este resultado, si partimos de una sola glucosa, sería doble, serían 2 GTP, 2 FADH2 y 6 NADH. Esto en cuanto al ciclo de Krebs propiamente dicho. Ahora bien, si tenemos en cuenta que entre la glucólisis y el ciclo de Krebs hay un paso intermedio que es de piruvato a acetil-CoA, vemos que previo al ciclo de Krebs se produce un NADH por el paso de piruvato a acetil-CoA. Pero, como hemos dicho que de una glucosa aparecen dos piruvatos, serían 2 NADH, que se sumarían a los anteriores. Es decir, tendríamos los dos FADH2 que habíamos comentado antes, los dos GTP, y a los 6 NADH tendríamos que añadir 2 NADH adicionales. En total quedarían 8 NADH. Si tenemos en cuenta la totalidad de la glucólisis, habríamos obtenido 2 ATP adicionales de la glucólisis más 2 NADH adicionales de la glucólisis. En total serían 10 NADH. Si repasas tanto la glucólisis como el ciclo de Krebs como este paso intermedio de piruvato a acetil-CoA, verás que es un simple proceso de sumar. Esto es importante tenerlo en cuenta porque el NADH y el FADH2 pasarán a la cadena de transporte de electrones para acabar transformándose en ATP que sirva de moneda de cambio energético para la célula o para todas las células. Y eso es todo. Si te ha gustado, te recomiendo que veas los vídeos de introducción a la respiración celular y glucólisis paso a paso o repaso rápido de la glucólisis, y así como el próximo vídeo que será sobre la cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa. Muchas gracias.